Me informan que ya estamos transmitiendo ya en vivo en Facebook. Solo faltaría la confirmación en YouTube. Ya tenemos 43 registrados en el webinar. Mariel, ¿sabes si ya está listo? Estamos todos con los micrófonos apagados. Solo, Ya está en Facebook. En YouTube estoy teniendo problemas, pero ya podemos empezar en Facebook. ok, Ya entonces podemos empezar. comenzamos, ¿no? Bien. Bueno, buen tiempo para todas y todos, donde estén, en la hora que estén. Gracias por atender a este seminario webinar número 3 del proyecto FES Transformación. Dentro de una serie que se llama Y después de la emergencia, que un proyecto de transformación social y ecológica de América Latina, la Fundación Friedrich Ebert, plantea el desafío de cambiar las matrices productivas en la región, en los países de la región, pero no cualquier cambio de matriz productiva, sino aquella que tenga como horizonte y como base la protección, la inclusión social y la protección de los ecosistemas. En ese sentido, la coyuntura que hoy nos tiene en esta combinación de riesgos y emergencias, como ser el COVID-19, la enfermedad, pero también la recesión económica en el mundo, plantea redefinir oportunidades, desafíos y riesgos para cambiar la orientación productiva que tenemos en los países de la región. Y entonces, como les decía, este es el seminario número 3. Bueno, el segundo fue pospuesto, pero en la línea de la serie está el número 3. Y tiene como nombre, como ustedes recibieron en la invitación, cómo repensar los sistemas productivos después de la emergencia hacia una mayor autosuficiencia regional, que es la palabra clave. Los objetivos de este webinar fundamentalmente son discutir sobre las fracturas, los cambios, impactos y posibles escenarios en las cadenas de valor global por la emergencia del COVID-19 y la recesión económica que se ha declarado ya prácticamente de forma formal, no solo en América Latina, pero en el mundo. Segundo objetivo del webinar es identificar impactos y desafíos para la transformación de la matriz productiva específicamente en América Latina. A partir de esta coyuntura, porque lo importante es relacionar esta coyuntura con este desafío ya permanente estructural de la región. Y tercero, desafíos puntuales de transformación productiva para países altamente dependientes de la exportación de commodities, de materias primas. Sobre todo en el caso de una de las panelistas que hablará del caso de Ecuador, altamente dependiente también de la exportación de petróleo. Esos serían, digamos, los objetivos. Nos acompañan como panelistas hoy dos personas, no solamente grandes profesionales, pero también de gran calidad humana, Roberto Kramerman y Sara Caria. Rápidamente, de ambos, una semblanza muy breve. Roberto Kramerman, desde Montevideo, participa desde Montevideo, es ingeniero químico, tiene un posgrado en Economía y Comercio Internacional, otro también en Finanzas y Comercio Internacional. Fue ministro de Industria en su país, en Uruguay, en el periodo 2010-2014, profesor universitario y experto en los temas de cadena de valor y sistemas productivos. Roberto también forma parte de la Red de Transformación Social y Ecológica de América Latina y forma parte del grupo de trabajo que tuvo como cometido para preparar una propuesta sobre un enfoque de transformación social y ecológica para América Latina desde el proyecto de la FES. Sara Caria nos acompaña desde Quito, ¿verdad? Estamos en la misma ciudad. Docente e investigadora del Centro de Economía Política del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, doctora en Ciencias Sociales, con mención en Economía, magíster en Cooperación Internacional. Sara es una colaboradora desde hace varios años con nosotros. Ella ha escrito uno de los capítulos de los perfiles productivos nacionales en América Latina, que estaremos publicando por tomos regionales. El primer tomo ya prácticamente está, creo que entendería que está a finales de este mes, por tarde estaría el tomo de la región andina, y ahí está el insumo de Ecuador que nos escribió con gran calidad Sara Caria. Bien, en síntesis, tenemos dos presentaciones, la de Roberto
La de Roberto se llama Panorama Global, Impactos y Desafíos en América Latina, la vulnerabilidad de las cadenas de valor global y posibles cambios tras la emergencia COVID-19. En cambio, la de Sara Caria es Identificación de desafíos de transformación productiva en el contexto COVID-19 para países altamente dependientes de la exportación de materias primas. En síntesis, ya antes de dar la palabra a los colegas, queremos debatir sobre tendencias, riesgos, oportunidades, desafíos para este cambio productivo. El énfasis para nosotros es cómo lograr una mayor autosuficiencia regional. Y sobre todo, cómo entender lo que puede pasar con nuevas normalidades. La crisis y los riesgos sistémicos que hoy tenemos son en muchos campos, pero nos vamos a concentrar hoy en las nuevas normalidades para los sistemas productivos. Sin más, le doy la palabra durante 20 minutos a Roberto para que nos presente su ponencia. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Álvaro, y un saludo para todos los participantes y para todos los que están atendiendo este seminario por los diversos medios. Muy clara la introducción como para explicar que mi presentación inicial va a estar basada un poquito en un PowerPoint muy breve sobre la situación hasta el coronavirus, cómo ha venido desarrollándose los sistemas productivos, económicos, nacionales e internacionales. Y luego dejo la presentación para hablar directamente, porque es la forma que creo en ese sentido, dividiéndolo en dos, hablar hacia el futuro, hablar cuáles son las posibilidades. Por lo tanto, comenzamos lo que va a ser una presentación de cómo se han constituido básicamente el sistema actual en forma enormemente sintética y cuáles son, como bien planteaba Álvaro, continuidad, ajuste, rupturas que van a ocurrir a nuestra opinión, son los escenarios posibles que podemos tener a partir del coronavirus dentro de un sistema que continúa, dentro de un sistema capitalista en su fase más globalizada, que no va a cambiar de base, aunque va a tener algunas diferencias importantes. Entonces, vayamos un poquito a esa presentación que mencionábamos. ¿Cómo repensar el sistema productivo después de la emergencia? Básicamente, Roberto, si quieres le puedes dar pantalla completa para que se pueda ver más grande. Un poquito, que recién la teníamos en pantalla completa, pero ahora no. Un momentito y le damos pantalla completa. Ahí está. ¿Cómo repensar entonces el sistema productivo después de la emergencia? Con los puntos que se traía. ¿Cuál es la fase actual que estamos pasando del sistema capitalista y cuál es la fase del sistema productivo en particular? En estos años que han transcurrido del siglo XXI, lo que todos sabemos es que se ha constituido un nuevo sistema globalizado de producción. Arranca, en verdad, sobre los años 80 y 90, en función de recuperar las grandes empresas y grandes corporaciones una rentabilidad que habían perdido al final del periodo de oro del capitalismo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esa forma de recuperarlo básicamente estuvo basado en la conformación, y ha estado basado, y sigue basado en la conformación de cadenas globales de producción. Cadenas globales de producción que significa haber subdividido las tareas, aumentado la especialización de esas tareas específicas y llevados las tareas a los sitios donde es más conveniente ubicarlas de acuerdo a las dotaciones de materias primas, de mano de obra y así sucesivamente. Este esquema de cadenas globales de producción o de redes de producción o cadenas globales de valor ha significado unos cambios muy importantes y es lo que nos encontramos viviendo en este momento. Cambios en la organización social del trabajo. Básicamente el cambio fundamental nace
a partir de la posibilidad de subcontratar, tercerizar y luego externalizar fuera del país las distintas tareas que realizaban antes fábricas integrales. Por lo tanto, a partir de esa situación, lo que se tiene es una nueva relación con los trabajadores. Ya existía de alguna manera todas estas cosas que estamos diciendo, pero se profundizó enormemente en la medida de que la búsqueda de esa rentabilidad perdida tenía que hallarse a través de una mayor extracción de ganancias de los trabajadores, de plusvalía, o tenía que hacerse a través de una mayor explotación de los recursos naturales, o también a través de mayores ganancias en el sistema internacional, a través de una mayor rentabilidad de las operaciones en el extranjero. El cambio en la organización social del trabajo que decíamos antes, con externalización, tercerización y subcontratación, vino acompañado en otra dimensión bastante importante por los cambios del sistema financiero, que básicamente formando un complejo financiero productivo, y dentro de lo productivo ya tenemos que hablar no solo de lo industrial, sino de la agricultura, que ha pasado a ser altamente industrializada, y los servicios de la producción. El sistema financiero es una dimensión que todos conocemos en un capitalismo que, mediante cambios fundamentales en la forma de los productos que elabora y mediante cambios fundamentales en esa interrelación de propiedad, prácticamente ha implicado un adimensionamiento de varias veces el sistema real económico. El mecanismo de armado de las cadenas de valor, también en una frase muy corta, ha estado dado fundamentalmente durante la década que va de 2002 al 2012 por la inversión extranjera directa. Descomposición primero de los sistemas nacionales con las políticas neoliberales en los años 90, que llevan después a la recomposición, al gusto o necesidad de esa rentabilidad, de esas ganancias de las grandes corporaciones, fundamentalmente basadas sus cuarteles generales en los países desarrollados, esa recomposición del sistema productivo, entonces, a través de inversión extranjera directa, muchas veces por las compañías que dominan la cadena productiva, otras veces por terceros con quien tienen relaciones contractuales o de mercado. El soporte del Estado, en el Estado capitalista, el Estado siempre está soportando la acumulación del capital, excepto con contadas excepciones, y el soporte del Estado a través de los acuerdos internacionales, a través de las negociaciones multilaterales o a través de las presiones directas en el caso de que eso no funcionara, ha sido constante a lo largo de esta conformación nueva que tenemos de las cadenas de valor y de los sistemas productivos, y además ha sido un respaldo también para los momentos de crisis, como todos sabemos. En ese papel, el Estado ha cedido buena parte del direccionamiento de la ciencia y tecnología, mantiene el desarrollo del soporte de la ciencia y tecnología en muchos países, pero lo ha cedido porque la ciencia y la tecnología ha pasado a ser un negocio en sí mismo, en donde las compañías nuevas que han crecido o las compañías dependientes de las corporaciones eligen qué temas estudiar y eligen dónde estudiarlo. Por lo tanto, en este sistema de cadenas de producción no es solo un sistema de producción, es un sistema completo que regula relaciones laborales, relaciones institucionales, relaciones financieras y hasta el papel de la ciencia y la tecnología, como decía anteriormente. Esto lleva a una nueva división internacional del trabajo, donde algunos países han cambiado el rol internacional y otros, por otro lado, lo han reforzado, como el caso de América Latina. A la tradicional división que había entre colonias y países industrializados o países centrales, que después dio lugar a países desarrollados y países en desarrollo, bueno, se unió una cantidad de países dividiendo entonces el trabajo de acuerdo a las necesidades de esas cadenas de valor diferentes en cada sector industrial, pero básicamente con una visión de colocarse al lado de las materias primas en aquellos lugares donde las materias primas sean abundantes, o en Asia, con mano de obra abundante fundamentalmente, pero siguiendo su gran porcentaje de actuación dentro de los países desarrollados, fundamentalmente porque allí hay los mercados, están desarrollados los mercados principales, aún con el crecimiento del tercer mundo, y porque también ahí
tienen la dotación de mano de obra más calificada. Entonces, en definitiva, la nueva División Internacional de Trabajo, que se reproduce en 3, 4 capas, que hoy no vamos a entrar, tiene a América Latina reforzando, es nueva como división internacional, pero es viejo el papel de América Latina en que lamentablemente el ciclo llevó a un reforzamiento de la primarización de la economía, con sin duda algunas ramas interesantes nuevas que han surgido y otras ramas que son necesarias tener, pero sin el necesario desarrollo productivo que la región, para que la región pueda abatir sus índices de desigualdad y sus bajos ingresos en muchas zonas y con un deterioro del medio ambiente importante. El final del ciclo estuvo dado por los cambios de política en algunos países y porque prácticamente ya en el 2012 o 2013 el 80% de la producción mundial estaba bajo forma de cadenas globales de producción. Prácticamente el armado total, mediante la inversión extranjera directa, mediante los acuerdos bilaterales y multilaterales y todo lo que hemos comentado anteriormente, finaliza en ese tema, en esos momentos. Sigue habiendo inversiones y va a seguir habiéndolo en función de recomponer competitividades, cambiar, ajustar eslabones de la cadena, evidentemente, pero nos toca entonces luego una caída del ciclo, una caída, bueno, que todos sabemos en América Latina del precio de sus exportaciones, que estuvo muy influida, porque en ese ciclo anterior, en ese armado de las cadenas de valor, el papel de Asia, como mencioné, y de China en particular, hizo que traccionara fuertemente sobre los productos exportados por la región. Y viene una etapa entonces de ajuste a la baja, una etapa que todos conocemos en los últimos años, comienza a darse, en donde se vuelven a algunas políticas fuertemente de mercado neoliberales en algunos países, en otras en forma más gradual, disminución del estado de bienestar, disminución de los salarios reales y un refuerzo en muchos casos de la extracción que decíamos anteriormente de materias primas bajo diferentes maneras. Esa fase actual del capitalismo nos lleva a lo que todos sabemos y está dado por la frase esta que encabeza el libro Esto no da para más, que es uno de los libros que el grupo de trabajo elaboró, como bien decía Álvaro en su momento. Nuestro modo de vivir, producir y consumir están llegando a sus límites. Esto está llevando este nuevo esquema y la extracción entonces de ganancias y de recursos naturales está llevando a efectos que todos conocemos, afectando sustancialmente los ecosistemas, está transgrediendo los límites del planeta y amenaza la sustentabilidad ambiental. La concentración de la riqueza y el poder es extrema. Sabemos las cifras de Oxfam, por ejemplo, en cuántas personas están acumulando la riqueza del mundo y cuántos miles de millones de personas apenas si disponen de ingresos mínimos, mientras que la desigualdad crece fuertemente. La situación económica es inestable, volátil y dispar antes del coronavirus. Bueno, con el coronavirus esto se ha visto reforzado, dada esa situación económica. Mientras que en América Latina, la inserción internacional, la desigualdad estructural y el deterioro medioambiental son problemas estratégicos de un continente que tiene sus economías, en América del Sur, América Central, fuertemente dependientes de los mercados centrales, que tiene su tecnología fuertemente dependiente de los mercados centrales y que tiene, por lo tanto, su baja dependencia desde el punto de vista económico y político. Entonces, si esto es así, nos llega el tema del coronavirus, que es lo que nos dice, bueno, básicamente la videoconferencia que estamos teniendo hoy, que es la que pusimos ahí, ¿qué pasará? ¿Cuál será la continuidad a partir de ahora entre los que quienes hablan que esto significa un cambio total para el mundo y quienes, bueno, básicamente no hablan demasiado, pero piensan que esto es volver y volver a la nueva normalidad, como a algunos les ha gustado decir, palabra que ya existía desde la crisis de 2008 o antes posiblemente, pero que tenemos que
imaginar los escenarios posibles en ese sentido. Los escenarios globales post-crisis, a mí me gustó cómo se trabajó en un grupo de trabajo, valga redundancia, que Álvaro después sintetizó y aportó, elaboró muy bien, y toda la gente hizo sus aportes, que nosotros podíamos decir, bueno, podemos pensar que va a existir una continuidad con lo que se venía haciendo, parte de lo cual lo resumimos muy rápidamente porque era necesario para hablar esto ahora. Parte puede ser un ajuste o profundización, o sea, no una continuidad sencillamente, sino una profundización del esquema, y ahora diremos por qué, o nosotros nos estamos imaginando cuáles son las posibilidades de ruptura con la situación al cual nos estaba llevando esa enorme desigualdad, esa amenaza para la humanidad que son los temas medioambientales y esa falta de soberanía de nuestros países para decidir su futuro económico y su futuro político. Entonces, la posibilidad de continuidad es una posibilidad cierta, que cambie realmente únicamente lo que son los aspectos sanitarios en cuanto al distanciamiento y demás durante un cierto tiempo. Y este esquema que ha sido tan favorable para los intereses de las grandes corporaciones, para las clases dominantes, fundamentalmente los países desarrollados y los aliados en los países en desarrollo, los pequeños grupos poderosos en los países de desarrollo. Entonces, ha sido un esquema interesante, porque si uno ve los resultados, no era hoy el momento de poner gráficas, sino de ir rápidamente a cómo se repiensa esto, pero si ve los resultados, la porción tomada por el capital creció fundamentalmente desde los 90 hasta el 2015 en forma muy importante. La porción de la riqueza apropiada en ese sentido por los trabajadores decreció en forma correlativa. Entonces, hay un gran interés en seguir con este esquema, a pesar de los problemas que trae. Lo vemos en las políticas, por ejemplo, del gobierno norteamericano, con respecto a los temas ambientales, o con respecto a otros tantos temas. Sin embargo, uno pensaría de que lo que más se va a dar es una profundización del esquema, una profundización dado de que, bueno, se advierten nuevas variables y estas variables han afectado indudablemente a la mayoría de los sectores de la economía y por ende a quienes hoy tienen el mayor poder, como decíamos, por su tamaño empresarial o por los sectores de cadena de valor que manejan, que dominan, que lideran básicamente. Recordemos que cada cadena de valor, si bien está subdividida la tarea y está en distintos países y por lo tanto participan muchísimas empresas en la producción de un bien final, en definitiva siempre hay alguien que desde el mercado, del control del mercado final o desde el control de la materia prima inicial, está ajustando esa cadena de valor a sus necesidades e intereses de corto y de largo plazo, porque le interesa no solo la rentabilidad, sino la existencia de la cadena en sí, que es lo que le da los resultados, rentabilidad, participación de mercado. Entonces decía que el ajuste, profundización, cabe esperar porque básicamente esto ha sido disruptivo, las economías van a tener una caída muy grande, la CEPAL anticipaba algunos valores para América Latina, y esto significa que su rentabilidad va a depender de profundizar lo anterior, profundizar y cambiar algunas cosas. Se prevén posiblemente en cuanto a los cambios, a ese ajuste de que persista el sistema de cadenas de valor, que disminuya en algo su globalidad para hacer algo más regional, de que tenga redundancias en algunos eslabones, pero fundamentalmente en algunos eslabones que sean críticos. Estos esquemas, el tema de mayor regionalización en algunos casos y mayor redundancia para que no haya ruptura de la cadena, ambos son caros y se mantienen a lo largo del tiempo. Lo que cabe esperar es que eso sea un mecanismo de salida como para tener mayores seguridades en el futuro, pero que se empleen además dos puntos adicionales que son profundización del anterior. Son básicamente el recurrir a la mayor flexibilización laboral, lo que decíamos, la organización social del trabajo, en recurrir todavía más fuertemente a los contratos basura,
a los tipos de tercerizaciones, a los, en términos legal, contratos atípicos de trabajo, en cuanto a temporalidad o en cuanto a forma de trabajar, y seguir recurriendo además a el juego, mientras el desarrollo ingenieril lo permita, desde el punto de vista de la calidad y demás, de ir variando desde qué lugar se instalan las distintas eslabones de la cadena, con la finalidad de ir aprovechando las mejores ventajas económicas en cada sitio. Y el otro punto de ese ajuste y profundización, sin ninguna duda, está dado por el factor llamado de resiliencia, de mayor resistencia, ¿verdad?, que lo da fundamentalmente el desarrollo, que ya venía siendo fuerte, de la economía digital. El desarrollo en forma sostenida, ya no solo de las plataformas, que han tenido un papel muy importante, y también dentro de la lucha intercapital, o sea, entre las empresas están dominando fuertemente el control de las distintas cadenas de valor, en muchas de las cadenas, no en todas, pero a su vez la digitalización de la economía, que son dos puntos, digitalización de la economía y flexibilización laboral, lo que tienden entonces a darle un carácter de profundización, pero también de resiliencia, que es lo que va a estar buscando fundamentalmente el gran capital, y el pequeño, bueno, en la medida que tenga sus posibilidades. Nosotros lo que planteamos, evidentemente, a lo largo de la transformación social ecológica es un esquema más de ruptura con lo anterior, porque evidentemente que si esa profundización, esa disminución del estado de bienestar, de los salarios, esa continuidad de utilización de la ciencia y tecnología, que dio lugar a las cadenas de valor por las innovaciones logísticas, por las innovaciones en las tecnologías de la información y tantos otros, bueno, en definitiva se utilicen para la ganancia. Estamos viendo, evidentemente, un escenario aún empeorado del que teníamos antes del coronavirus, y de coronavirus que, por otra parte, la tesis más avalada científicamente es que se da en buena parte debido a cambios en los hábitats de las especies, pero a su vez entonces es una situación aún más negativa. La recuperación de esa ganancia en los próximos meses y años va a estar dado en buena medida por, sí, una recuperación de la demanda que va a tener que ser incentivada, pero a través de eso también una gran cantidad de dinero transferidas a las empresas. En definitiva, la ruptura lo que debe buscar es un mundo bastante distinto. No se están cumpliendo ni siquiera los acuerdos de París, que no eran vinculantes. Uno de los puntos fundamentales del sistema productivo, evidentemente, la descarbonización, y eso es un cambio grande, sin duda, que hay que introducir. En segundo lugar, no debería haber regiones, y nuestra América Latina menos todavía, que no tengan un entramado equilibrado industrialmente. No se puede ser dependiente solo porque exportemos materia prima. En verdad somos dependientes además porque no tenemos un entramado equilibrado entre sectores productores de tecnología, de bienes de capital, y sectores productores de bienes de consumo. Y entonces, mientras eso subsista, no hay ninguna posibilidad de cambiar esta situación. Roberto, Pero te además, quedan 5 minutos. Perfecto, vamos bien. En tercer lugar, el papel del Estado. Decíamos antes que el papel del Estado, amenazado ahora además, la parte democráticamente en algunos países que han aprovechado esta situación, pero de todas formas el papel del Estado en el mundo capitalista está fundamentalmente, y en cualquier mundo, ¿no?, pero está fundamentalmente influido por quiénes son los que gobiernan ese Estado y a qué clases sociales representan. Evidentemente que un tercer punto tiene mucho que ver con que ese Estado sea un Estado activo, fundamentalmente trabajando en el desarrollo, como decíamos, de un sistema productivo equilibrado, completo y no dependiente, y para eso evidentemente tiene que tener una situación de influencia muy fuerte, no digamos en todas las cadenas de producción, sean cortas, largas, nacionales y regionales, pero sí en aquellas que les son estratégicas. Eso solo se puede lograr por una política productiva que tenga el apoyo de la mayoría de la población democráticamente,
y política productiva que dé trabajo de calidad, no que persista en las tercerizaciones, en las privatizaciones y en la subcontratación. En cuarto lugar, y sin ninguna duda, el redireccionamiento de la ciencia y la tecnología. La ciencia y tecnología, que en la época feudal era dependiente del tiempo ocioso de las clases aristocráticas, se fue convirtiendo luego en la revolución industrial fundamentalmente en el ingenio de los trabajadores y de la gente que estaba alrededor del mundo del trabajo, para luego ponerse más al servicio del capital y pasar a ser un negocio adicional dentro de este. Necesitamos que la ciencia y tecnología sea otra. Hay otras maneras de manejar, evidentemente, el desarrollo científico y tecnológico. Hay cosas muy buenas y excelentes, obviamente. Uno es parte, además, y trabaja, investiga de ese desarrollo científico y tecnológico, pero no es el que la humanidad debe dirigirse. Tenemos el caso claro de la descarbonización, cuando decíamos, con las empresas automotrices invirtiendo muchas más veces en relación de dinero a lo que es el perfeccionamiento del motor a combustión que a lo que son las energías limpias, por eso lo dar un ejemplo. Entonces, América Latina, que es excedente energéticamente, uno de los temas claves, pero que sin embargo sufre por dependencia de unos pocos productos de los cuales produce y exporta. Y en quinto lugar, y sin ninguna duda, si el sistema científico-tecnológico tiene que pasar, además de ese escaso 0,5% del Producto Bruto Interno, que es el promedio latinoamericano, a 3 o 4%, en quinto lugar, la eliminación de las desigualdades de género y las desigualdades de todo tipo, que está también este sistema exacerbando en algunos países, lo vemos en la maquila, por ejemplo. Por lo tanto, ¿cómo repensar el sistema productivo? Y bueno, lo repensamos a través de elementos como sí, cadenas de valor más regionalizadas, como he estado liderando algunos de esas cadenas, las cooperativas y la economía solidaria creciendo en forma muy fuerte, la descarbonización más completa, la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación a lo que pensaban los economistas clásicos, al hecho de que en realidad el hombre trabaja para vivir, pero tiene que tener su tiempo para disfrutar su vida. Y en ese sentido las tecnologías de información y comunicación son esenciales para mejorar los sistemas productivos y la calidad de vida de los trabajadores y disminuir el tiempo de trabajo, que a eso me refería. Entre esos temas y algunos más están los cambios que necesitamos de una órbita social, de una órbita ecológica, que es un tiempo de ruptura. Pero ello depende, obviamente, de tener bien claro de que la salida del coronavirus no solo va a ser necesario organizar la gente, no solo va a ser necesario trabajar por mejores condiciones de salida y no que el costo de esto lo terminen pagando las clases más pobres, sino que va a ser necesario que esa organización y ese trabajo también esté referido a un cambio de sistema que lleve a otro sistema productivo. Gracias. Muchas gracias a Roberto por la sintética presentación. Antes de dar la palabra a Sara, quería saludar a las personas que se han incorporado. Ahora tenemos 64 personas desde el Zoom y 23 personas a través de Facebook. Bueno, Sara ahora trataría de abordar ya exactamente más los impactos y los desafíos para que América Latina pudiera tener una transformación de la matriz productiva donde sea menos dependiente de la exportación de recursos naturales y tener mayor integración productiva como región, como su región y al interior de los países. Sara, gracias. Muchas gracias. Veamos si estoy intentando compartir la presentación. ¿Me avisan, por favor, si logran verla? Sí, faltaría solamente que la pongas en pantalla completa. Sí. Sí, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Ya, perfecto. Bien, muy buenos días con todos.
donde quiera que estén. Sé que estamos en distintos países, en distintas horas y también un poco en distintas situaciones de encierro, ¿no? Después de esta panorámica general, digamos, mi presentación va a tener un poco la tarea de tratar de aterrizar la situación sobre el contexto latinoamericano, ¿no? Tratando de ver, bueno, pasaremos muy rápido sobre la crisis global, porque ya ha sido abundantemente y magistralmente un poco abordada. Vamos a ver qué nuevos escenarios se pueden pensar en cuanto a la inversión, la producción y el comercio, cuáles son las restricciones, los retos, las posibilidades que podemos pensar para financiar una posible transformación productiva, social y ecológica. Evidentemente el tema de inversión es clave y vamos a tener que recuperar recursos de alguna manera y de algún lado. Y luego tener una reflexión un poco más específica sobre los retos específicos que tienen los países dependientes de las materias primas, ¿no? Básicamente los de América, los de Sudamérica u otros productos extractivos. Bien, entonces ya se ha mencionado, ¿no?, que es una crisis sin precedente, que tiene una dimensión sanitaria, evidentemente ahí originó, pero tiene efectos muy serios también en el ámbito económico y social, ¿no? Y deja un poco al desnudo la situación de desprotección de muchos de los sectores de la población de América Latina, ¿no? Los efectos los vamos a ver en el corto plazo. Hay una situación contingente que es difícil, pero ya se vislumbra de que los efectos de esta crisis vienen para largo, ¿no? Vamos a tener que lidiar con situación económica crítica durante mucho tiempo, ¿no? Y esto tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, ¿no? Es un poco una crisis general. Como ya se mencionaba, esta crisis llega en un momento difícil para la economía global, ¿no?, que todavía no se terminaba de recuperar de la crisis del 2008. Y digamos, la crisis encontró a la mayoría de los países en una situación fiscal ya complicada, ¿no?, con un sobreendeudamiento tanto público como privado respecto a los periodos anteriores, ¿no?, que evidentemente complica un poco todo, y también en una situación de reducción del comercio internacional, ¿no? En 2019, después de varios años de crecimiento, digamos, el comercio internacional decreció tanto que algunos autores ya empiezan a cuestionarse sobre la existencia de un proceso de desglobalización, ¿no? Si ese proceso que ha llevado a la intensificación de las relaciones económicas, productivas y sociales alrededor del globo no estaría en realidad empezando a revertirse. Bien. En todo caso, a los países de América Latina, los años que van entre 2014 y 2019, después del boom de los commodities que asistimos a inicio siglo, fueron años muy críticos, ¿no? Esta década ha sido, o sea, estos años han sido los de menor crecimiento desde la década de los 50. O sea, mucho tiempo que no veíamos el crecimiento en la región tan estancado, ¿no? Entonces, bien, la crisis nos viene en un momento ya difícil y veamos de forma un poco más específica, cuáles son las repercusiones para América Latina, cuáles son los principales canales a través de los cuales la crisis se repercute en América Latina. Bien, en primer lugar, la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de América Latina. Las exportaciones caen por efecto de de dos factores. Se reduce el volumen por la paralización de la actividad económica o parcial paralización de la actividad económica en nuestros principales socios comerciales, y también por el precio, ¿no? Entonces, las exportaciones caerán, 15% estima la CEPAL, entre 10 y 30% son las proyecciones de la Organización Mundial del Comercio, pero en fin, eso es un tema que específicamente afecta de forma más importante a los países de América del Sur, de Sudamérica, que son los que más dependen de las exportaciones de materias primas, ¿no? De sus exportaciones primarias. Un primer elemento. Un segundo ámbito de repercusiones importantes para la América Latina justamente es la dificultad de mantener la fluidez de las cadenas globales de valor a las que antes se hacía referencia, ¿no?, Roberto. Este es un fenómeno que interesa
particularmente a, bueno, México y Brasil, porque son las economías más industrializadas del continente y evidentemente las que están más integradas en estas cadenas, por el lado de la demanda y también por el tema de los desabastecimiento de insumos, ¿no? Las cadenas globales son un fenómeno que dispersa mucho la producción. Entonces, los problemas digamos, en el comercio internacional, en la paralización de la producción en otras regiones del mundo, están afectando también a los eslabones de las cadenas de valor que están localizados en América Latina, ¿no? Entonces, la producción industrial, aquí la caída de la demanda en Estados Unidos tiene efectos bastante fuertes, sobre todo en Centroamérica, que está, ¿no? Centroamérica y México, que están mucho más integrados con la economía de Estados Unidos que el resto de la región. Y para el tema de Centroamérica se suma también la reducción de las remesas. Ese es un tema que afecta, por ejemplo, también a Ecuador, en la región de Sudamérica, pero es un elemento que que acentúa, digamos, los problemas económicos que vive la región. Un tercer elemento, la menor demanda de servicios de turismo. Evidentemente hay restricciones a la movilidad y pues el turismo es uno de los sectores que más ha caído en estos últimos tiempos y ese es un elemento que afecta sobre todo a los países del Caribe, ¿no? Que dependen mucho del turismo, que es un sector que genera una cantidad de trabajo, de empleo importante en esa región y sobre todo es un fenómeno que interesa de forma particular las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que son como más vulnerables en esta crisis. Esto digamos por el lado de la producción de bienes y servicios. También del lado financiero, en el tema financiero, la intensificación de la aversión a riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Hay cierto nerviosismo de los mercados, hay una fuga de capitales, ¿no? de las economías emergentes, que bueno, no. Entonces, que se están, digamos, es un voto de desconfianza la mayoría, digamos, de nuestras economías y solo incluso de países más importantes, emergentes. Entonces, hay una situación también financiera compleja. Bien. Veamos algunos datos. Se prevé una disminución importante del PIB. La CEPAL estima que la reducción este año va a ser aproximadamente 5,3% del PIB. La contracción económica será más fuerte en Sudamérica, menos fuerte en América Central. En América Central más o menos se espera una reducción del 2,5% aproximadamente. En América del Sur esperamos valores más fuertes con algunos países particularmente afectados, con una reducción de su actividad productiva de alrededor del 6, incluso 6,5%, ¿no? Ecuador, México, Brasil. Yo creo que todas estas cifras y proyecciones hay que tomarlas un poco con pinzas. Yo creo que el escenario es extremadamente incierto, ¿no? Empezando por el hecho de que no está claro el horizonte temporal de esta crisis, no está claro cuándo va a ser posible llegar a una nueva normalidad, a qué tipo de normalidad, pero realmente, bueno, son un poco orientaciones, pero creo que todavía no terminamos de dimensionar bien todos los efectos de esta crisis. Bien, intentando ver un poco cuáles son los sectores más afectados y los sectores menos afectados, ¿no? Evidentemente, los sectores más afectados son todos los que dependen más del intercambio presencial de las personas, ¿no? Entonces, los sectores en los que es más fácil mantener la actividad productiva con el distanciamiento social, como hemos aprendido a llamarlo, son los que de alguna manera pueden seguir produciendo, ¿no? Y además los sectores primarios, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, además son los sectores imprescindibles para la vida humana y son los sectores en los que la demanda no ha caído tanto, ¿no? Entonces, esos son como los sectores en los que la actividad productiva se está manteniendo. Hay sectores intermedios, explotación de minas y canteras, que se ve muy afectada por temas de demanda, industrias manufactureras, por, ¿no? el doble efecto de dificultad de recuperar insumos y problemas de demanda, en fin, esos estarían un poco en una categoría media.
¿Y cuáles son los sectores más afectados, ¿no? Evidentemente, comercio, reparación de bienes, hoteles, restauración, almacenamiento y comunicaciones, servicios en general, porque dependen más de la movilidad, de que haya cierta movilidad social, del contacto personal, y evidentemente ese es un problema. Acordémonos que la mayoría del PIB, digamos, en la mayoría de los países, el PIB depende aproximadamente en un 60%, incluso más del 60% de los servicios, ¿no? Entonces, esto tiene repercusiones bastante serias en la economía. Y paralelamente a las repercusiones en la economía, también vienen las repercusiones en el empleo, ¿no? Por lo tanto, también se estima un importante deterioro de las condiciones laborales. Igual, las cifras que nos dan la CEPAL nos hablan de una tasa de empleo que pasa del 8,1% en 2019 al 11,3% a nivel regional. Eso significa que es una situación de empleo que interesaría a 37 millones de personas, una parte bastante importante de la población. Otro problema es el problema crónico de informalidad, ¿no? De los problemas que tiene la región para generar puestos de trabajo formales, ¿no? Entonces, las actividades informales son particularmente afectadas por esta crisis porque se basan principalmente en contactos interpersonales, ¿no? Bien, a nivel microeconómico, quien sufre más serán las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que a nivel de la región generan más del 50% del empleo formal. Entonces, todo eso genera un escenario muy problemático y de altísimo riesgo en cuanto a sus efectos sobre la pobreza de la población del continente. Bien, entonces, como vemos, un escenario bastante complejo y sombrío por algunos elementos, pero bueno, veamos qué podemos esperarnos, cuáles son los escenarios, ¿no?, que podemos esperar en el mediano plazo, en los próximos meses, digamos. Un colapso del comercio mundial, eso ya lo estamos viendo, ¿no? La Organización Mundial del Trabajo nos da cifras que van de entre el 13 y el 32%, también porque la dinámica de la evolución de la epidemia, ¿no?, de la enfermedad, tiene cierto desfase entre regiones del mundo, ¿no? Entonces, en el momento en que digamos, China está retomando, al inicio, los efectos era que China había paralizado su actividad. Ahora que China está retomando su actividad, otras regiones del mundo están en plena epidemia y por lo tanto están implementando medidas de restricción, ¿no? Entonces hay como un efecto también de desfase que hace que las limitaciones al comercio mundial se prolonguen en el tiempo. Bien, en el ámbito multilateral asistimos, creo todos, a un debilitamiento del multilateralismo y los mecanismos de coordinación internacional. Esto ya lo veníamos viendo desde hace algún tiempo y ahora en esta, digamos, pandemia es bastante evidente el desfase, la débil capacidad de coordinación que tienen los organismos multilaterales, ¿no?, con respecto de los principales desafíos globales que tiene el mundo. Algunos, ¿no?, prevén que esto derivará en un fortalecimiento de la dimensión regional del multilateralismo, ¿no?, y por lo tanto que pueda fortalecer la coordinación a través de dinámicas más regionalizadas, ¿no?, que pueda reactivar una suerte de multilateralismo regional. En esta perspectiva, digamos, el análisis que se hace, uno de los escenarios de los que cada vez más se está hablando, es pensar en una economía global organizada alrededor de 3 centros principales, ¿no? Se habla mucho de una transición en el orden internacional, de que están surgiendo otros países que de alguna manera, pensando específicamente en China, no pueden desatar la hegemonía que ha ejercido Estados Unidos en las últimas décadas, ¿no? Piensan un poco que se pueda pensar en una economía global organizada alrededor de 3 centros, para retomar el tema de centros, centro-periferia de los dependentistas, ¿no? Cada uno con su respectiva periferia, ¿no? El uno sería Europa, el otro seguiría siendo Estados Unidos y el otro Asia Oriental y Sudoriental, ¿no? Entonces, en este ámbito y pensando en una reorganización de la economía global alrededor de estos 3 centros y en lo que nos respecta,
una reintensificación de nuestros vínculos con Estados Unidos, se podría pensar en una posible relocalización en América Latina de actividades que en este momento se están realizando en otras regiones, ¿no? Esto es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío porque además para implementar una transición productiva que tenga más posibilidades de inclusión social, que sea menos dañina para el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, para ganar mayores espacios de autonomía, es absolutamente necesario dejar de depender de bienes de capital y manufacturas importadas, ¿no? Y de tecnologías importadas. Entonces necesitamos crear dinámicas internas a la región y disminuir la vulnerabilidad de nuestras cadenas de valor por estar conectadas a otras regiones en las que residen los eslabones más importantes de las cadenas, como decía antes Roberto, ¿no? Tanto porque los mercados son afuera o porque la producción de materias primas que están en los primeros eslabones están localizadas en otros lados, ¿no? Entonces, posible reestructuración de cadenas de valor en clave regional. Al parecer hay el interés de algunos inversores internacionales, sobre todo Estados Unidos, que ven ya reducidas las posibilidades de mantener la dislocación de parte de la actividad productiva, básicamente en Asia, ¿no? Y luego un poco las razones a favor de la integración regional de siempre, las estructurales, ¿no? Tenemos un mercado potencial de 650 millones de personas en la región, ¿no? Entonces, pensando a nivel regional, también se podría actualizar y renovar las reflexiones que teníamos sobre, ¿no? Un crecimiento a partir o más, que pueda más descansar en un mercado interno, ¿no? En la posibilidad de un desarrollo un poco más endógeno, por así decirlo. Sara, te quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Considerando también que las soluciones nacionales no son viables, ¿no? Por cuestiones de economía de escala, de dependencia tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí, evidentemente, un rol fundamental lo tienen las políticas, ¿no? En el sentido, podemos tener todos los proyectos del mundo y en el momento creo que lo que nos queda es soñar, ¿no? Los sueños son importantes, no debemos dejar de soñar, pero es necesario que este proyecto lo compartan la mayoría de las fuerzas sociales, ¿no? Y esto es un tema que es más de economía política, pero muy, muy difícil y complejo de abordar en nuestra región. Empezando por el tema de la financiación. ¿Cómo se puede financiar una transformación productiva? Pues uno, es necesario ampliar el espacio fiscal. Si algo ha hecho esta crisis es reafirmar el rol fundamental que tiene el Estado en el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, evidentemente, el Estado siempre lo tuvo, pero tendrá que tener un rol fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo ampliamos el espacio fiscal? Metiendo mano a fondos internacionales, multiplicando los esfuerzos de renegociación con los organismos multilaterales en el lado externo para mantener líneas de créditos ágiles, una mucha mayor coordinación de autoridades monetarias y financieras para que los recursos se canalicen a hogares y empresas y no vayan a fomentar la demanda de activos externos. A lo largo de toda nuestra vida, la región ha sido una región exportadora de capitales. O sea, ha habido un drenaje de recursos constante, ¿no? Entonces, es fundamental multiplicar los esfuerzos para que esos recursos se mantengan casa adentro, ¿no? Y puedan financiar nuestro desarrollo. Entonces, es un poco a nivel internacional. En el frente interno, es necesario una revisión de las leyes fiscales, que normalmente son procíclicas, o sea, se enfocan mucho en el gasto y menos en los ingresos. Cuando vemos boom de materias primas, nos sentimos ricos, nos sentimos visionarios y empezamos a gastar, y luego cuando bajan las regalías de las materias primas, otra vez nos replegamos, ¿no? Y empezamos a cortar el gasto, pero nunca se hace una evaluación más global del tema fiscal que pueda también incluir el tema de ingresos. Dicho de forma más bruta, la idea de que tenemos que pagar impuestos, ¿no? La presión fiscal en general en América Latina es baja, no es progresiva. Tenemos muchos márgenes para mejorar la progresividad, la equidad y la función redistributiva de nuestros sistemas fiscales, ¿no? Y finalmente también
un tema de repensar nuestro esquema de apertura comercial, ¿no? Repensar nuestros incentivos a la inversión directa. Me parece que sobre todo en América del Sur, pero en general en la región, todos los países siempre miramos afuera. Entonces, la necesidad primordial en tema de política comercial es asegurar mercados para las exportaciones, ¿no? Y esto particularmente es evidente en los países dependientes de petróleo, ¿no? Sin pensar en que los acuerdos comerciales igual tienen exportaciones y tienen también importaciones. Entonces, a veces el afán de abrir mercados para nuestras exportaciones nos hace olvidar que estamos exponiendo nuestros mercados también a la competencia internacional, y eso reduce las posibilidades de políticas industriales que se puedan tener, ¿no? A nivel regional. Entonces, igual, la inversión directa es una importante fuente de financiación, pero hay que evaluar los impactos macroeconómicos, ¿no? Entonces hay que privilegiar y fortalecer los incentivos para aquellas actividades que tienen encadenamientos que no presionan en el mediano plazo la balanza comercial, es decir, que no suponen un ingreso de capitales y luego un drenaje, ¿no? Años de utilidades que son repatriadas, que no son destructivas con el medio ambiente, que no son dañinas, porque además eso implica luego costos ocultos, sociales y ambientales, que son asumidos por el Estado, ¿no? Esto, básicamente, para concluir muy telegráficamente, podemos profundizar más en el espacio de las preguntas. Los países de Sudamérica dependientes de las exportaciones son muy afectados. Hay que renovar los esfuerzos para un cambio estructural partiendo de las especificidades de cada país, ¿no? Entonces, ya lo vimos en los estudios que hicimos, cada país tiene un poco su particularidad en temas productivos. En Ecuador todo el mundo habla, por ejemplo, de las cadenas agroalimentarias que se podían fortalecer y que tienen mucho potencial, cuidando el peligro de no crear nuevos extractivismos. Está el tema de las economías comunitarias, ¿no? De la economía social, que ya ha sido mencionado y que a lo largo de todas las crisis siempre se demuestra mucho más resiliente que otros sectores de la economía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ya me quedé sin tiempo. Dejo aquí, termino aquí, y pues si hay otras cosas, más bien las podemos ver durante las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por la presentación también, igualmente provocadora, a pesar del poco tiempo que tenemos para cada una. Ahora tendríamos una sesión de preguntas y respuestas que nosotros estaríamos recogiendo de ustedes, los participantes, las estaría recibiendo en este momento. Entonces pueden hacer las preguntas. Primero, mientras se llena el lote de preguntas, tanto para Roberto y para Sara, una inquietud que surge muy fuerte es cómo pueden países con mercados internos muy pequeños pensar en un sistema productivo más autónomo, cuando más bien dependen de las exportaciones, porque la población o los ingresos que tienen es muy bajo. ¿Cómo contrasta esto con las ideas que plantearon? Esa sería la primera, mientras voy recogiendo las otras, perdón. Para Roberto y Sara pueden comenzar con esa mientras voy recogiendo las otras, para no perder tiempo mientras voy escogiendo las preguntas, seleccionando las preguntas que van en orden de precedencia. Disculpe. Hola, Roberto. Sí. ¿Sara? Para países pequeños, siempre la exportación es un tema importante, como sabemos. Sin embargo, no hay desarrollo productivo, industrial, un entramado fuerte, si no hay cercanía con quienes se van a ser los compradores de los productos. De ahí la importancia del mercado interno, no solo por el volumen, sino también por la posibilidad real de tener las capacidades para luego sí tener la posibilidad de una exportación basada en los desarrollos nacionales. Y me explico más directamente. Ningún país del mundo hoy, incluso los grandes países prácticamente continentales, como son China, Estados Unidos y la Unión Europea, es capaz de producir todo lo existente. Ha quedado claro en el caso de Estados Unidos, además, la falta, digamos, en el tema
sanitario, por ejemplo, y de Europa la dependencia que se ha creado desde China, a tal punto de que una de las cosas que va a cambiar en esto, si es de continuidad profundizada, es que seguramente algunos sectores estratégicos, siempre los sectores estratégicos, los grandes potencias lo cuidaron. Estados Unidos estaba con el petróleo, con las tierras raras, tratando de competir con China, pero ahora van a agregarle algunos sectores, indudablemente, a partir de esto, ¿no? Pero volviendo al tema del mercado interno, sí, lo que decía bien Sara, se necesita complementación regional, se necesita mercado interno, además, la pregunta que lo hacían, para poder desarrollar realmente los sectores productivos. En cualquiera de los países, por pequeño que sea, uno puede seleccionar determinados sectores que son claves, donde sí hay desarrollo de economías de escala, y luego puede buscar complementar mediante acuerdos con los distintos países de la región otros sectores en los cuales intercambiar. Es un esquema un poco complejo y dialéctico en ese sentido. Es la fortaleza de un desarrollo nacional, pero que a su vez tiene que ir complementándose con el desarrollo regional. Sin desarrollos fuertes nacionales no hay desarrollo regional. Y a su vez, en algún momento el desarrollo nacional queda limitado sin el desarrollo regional. Esto es básicamente un juego bastante dialéctico. Por lo tanto, la selección de sectores a los cuales la política productiva tiene que dirigirse, y la base de la política industrial, la política productiva que existe en todos los países del mundo desarrollado y en muchos en desarrollo, a pesar de que lo nieguen a través de, por razones de competencia o de ventaja, la política industrial y la política productiva tienen que seleccionar determinados sectores y en ese sentido ir creando entonces mayores capacidades y con ello mayores perspectivas de salarios y con ellos mayores mercados internos y con mayores mercados internos nuevos sectores. Bueno, este es un tema que lo discutíamos alguna vez. Hay tareas de mediano, de corto y de largo plazo. En definitiva, lo que estábamos hablando como visión tiene que ver con el largo plazo, pero no se encamina con las medidas de corto plazo. Y en ese esquema dialéctico y en ese esquema, de definitiva, uso bastante retroalimentado, la política productiva generando sectores cada vez más dinámicos dentro del país y luego creando los nuevos a partir de su propio crecimiento, entonces ahí está el esquema para poder salir de un mercado chico que hoy, lógicamente, contiene muy pocas posibilidades. Gracias, Roberto. Brevemente, Sara, para que podamos... Ahora sí ya tenemos ya bastantes preguntas, entonces tal vez una... Ya, brevemente. Sí, justamente eso siempre es un problema, siempre ha sido un reto. De forma telegráfica, eso justamente, como decía Roberto, ahí se ve una de las ventajas de la integración regional, ¿no? Poder acceder a mercados. Si pensamos en espacios regionales, evidentemente los mercados nacionales tienen, ¿no? Pueden poder tener un poco más de respiro, un factor. Dos factores, ¿no? Me parece que sigue siendo importante sostener la demanda interna, ¿no? Los mercados son pequeños, pero además son extremadamente desiguales y la capacidad de adquisición, la riqueza es extremadamente concentrada, lo cual reduce el mercado potencial para un sinnúmero de bienes. Entonces, me parece que apuntando a tener sociedades un poco más equitativas o menos desiguales, ¿no? Redistribuyendo un poco más los recursos, se podría incrementar el tamaño del mercado para los bienes que son al alcance de la producción nacional. Y también, como decía un poco Roberto antes, hacer un poco un análisis de sectores, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en todo lo que son productos alimentarios o agroalimentarios, no hay ninguna razón para la que la mayoría de nuestros países sean tan dependientes de las importaciones, ¿no? Externas. No hay razón que Ecuador importe ajo de China, ¿no? Es decir, podríamos por lo menos limitar esas distorsiones o esos fenómenos, además que son muy raros y que las teorías del comercio internacional no nos ayudan siquiera a explicar. Bueno, ya, telegráficamente. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahora tenemos varias preguntas tanto en
tanto en el cuadro de preguntas-respuestas como en el chat. Es mejor que se hagan desde el cuadro de preguntas-respuestas porque ahí se establece la precedencia, y otras que nos vienen desde las redes sociales. Voy a buscar la precedencia y algunas preguntas que no se repitan. La primera que tenemos es, voy a hacer la lista de preguntas para Sara y Roberto, ustedes toman nota y después doy paso para que las contesten. ¿Está bien? Primero, Ok. para Sara, una pregunta para Sara es, ¿podría ampliar su mención sobre los impactos en el sistema financiero? Esto de la fuga de capitales, y que parece contradictorio que América Latina le apuesta a traer capitales, pero al final tiene un saldo negativo en la salida de capitales. Entonces, un poco que pudieras profundizar. Esto lo pregunta Ana María Salas. Pregunta también para Sara, ¿cómo se puede reforzar la identidad de integración latinoamericana en este proceso de reorganización tripolar que podría darse entre Estados Unidos, Europa y China? Para Sara, ¿cuál debería ser el papel de las universidades nacionales en este nuevo escenario, en el sentido de redirigir la investigación para generar sistemas productivos más regionales y siempre manteniendo una eficiencia? Esto sin romper la autonomía de las universidades. La pregunta Sergio Centurión. A ver, para Sara. El tema de la informalidad en América Latina es muy compleja y presenta numerosos desafíos. ¿Qué medidas específicas se podrían imaginar para este sector en el contexto de crisis actual y también en el post-COVID-19 para generar sistemas económicos resilientes, y también tomando en cuenta la alta prevalencia de mujeres que trabajan en el sistema informal? Lo pregunta Nicole Jordán, colega de FES Bolivia. Y, a ver, para Sara, esta sería para... Estas serían para Sara. Entonces ahora vamos para que Roberto tome nota de las suyas. ¿Qué piensa de las medidas que han tomado algunos gobiernos para el rescate y estímulo económico, con los que se han tomado, por ejemplo, en Perú, Argentina? ¿Le parece que esto va a generar oportunidades, estos planes de estímulo económico? Lo pregunta Alejandra Tost para Roberto. Bueno, vamos a ver, déjenme que tengo que pasar hacia abajo entonces. Pregunta Guadalupe González Chávez. Una limitación enorme es la brecha digital en América Latina y el Caribe. ¿Cómo este factor determina restricciones a las oportunidades para cambiar la matriz productiva en la región? Pregunta Guadalupe González. Las élites han bloqueado históricamente la posibilidad de acuerdos políticos para cambiar los sistemas productivos. ¿Cómo convencer a las élites de los beneficios asociados a una modificación del statu quo, incluso para ellos y sus intereses? Pregunta Alberto Mora desde Costa Rica. Y una última. Déjenme, como son largas, hay que sintetizar un poco para poder... Permítanme aquí la última. Pregunta sobre los límites del desarrollo productivo en América Latina post-COVID-19. Si América Latina se basa en la producción, exportación de infraestructura y extractivismo primario, es una dinámica de despojo insostenible de sus bienes naturales. Con una reorientación de las cadenas de valor que se pudieran en el mundo, ¿hay realmente oportunidades para que América Latina no sea siendo vista como una mero reserva de materias primas? ¿O se corre el riesgo de profundizar de cualquier manera este papel en el escenario global? Pregunta Elizabeth Peredo Beltrán. Aquí paro y contestamos y creo que nos da tiempo todavía para la siguiente ronda. Gracias. Ya, empiezo yo. Sí, Sara, está bien. Bien. Ya, pues preguntas complejas. Ojalá tuviéramos respuestas para todos. Bueno, el tema de los mercados financieros, uno de los primísimos efectos de la incertidumbre a nivel global que generó esta crisis de COVID ha sido la fuga de capitales internacionales de los activos de algunos de los países emergentes. ¿Qué significa? ¿No? Entonces, que se ha
se han vendido los activos, títulos denominados en reales, por ejemplo, ¿no? Que tenían que ver con inversiones en algunos países emergentes. Esto es un poco una señal de preocupación de los mercados financieros para, digamos, frente a unos efectos económicos mucho más fuertes en los países emergentes, ¿no? Este es un poco hipersimplificando, digamos, lo que hemos visto, lo que se ha visto en los mercados financieros desde el inicio de esta crisis, ¿no? Evidentemente, eso tiene como efecto una devaluación de los activos productivos y financieros en los países emergentes. Básicamente, los capitales buscan seguridad y en este momento no saben bien dónde encontrarla, ¿no? Pero definitivamente no en los países emergentes. Esta es un poco la dinámica coyuntural. De ahí, en general, los saldos negativos. Sí, en América Latina la inversión, sobre todo la inversión extranjera directa, tradicionalmente a lo largo de las décadas, y este no es un problema ahora de COVID, es un problema estructural que tiene la región, se ha concentrado en sectores extractivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Los sectores extractivos son sectores intensivos en bienes de capital. Entonces, ¿qué hace una empresa transnacional o, bueno, una empresa internacional que quiere invertir en un sector extractivo en un país? Ya, inyecta recursos, evidentemente, pero la mayoría de esos recursos son utilizados para importar bienes de capital que son necesarios para la producción, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un efecto positivo de inyección de capitales sobre la balanza de pagos, pero buena parte de ese efecto es neutralizado por la importación de bienes de capital que no se producen en la región, ¿no? Maquinarias, patentes, personal calificado, etcétera, etcétera. Y de ahí, como un poco a efectos de la dinámica productiva propia de los sectores extractivos, ¿no? Que no generan muchos encadenamientos, digamos, el petróleo se saca de nuestros países y se manda para afuera, lo mismo el cobre no es procesado localmente. Entonces, de ahí empieza un proceso de extracción de recursos, pero también financieros, ¿no? Porque las empresas tienen utilidades y ¿qué hacen con esas utilidades? La repatrian, ¿no? En sus sedes fundamentales. Entonces, eso también presiona la balanza comercial porque representa una salida de capitales. Si nosotros hacemos cuenta a lo largo, digamos, de las décadas, ¿no? El flujo total, a grosso modo, de todo lo que entra y todo lo que sale es negativo, ¿no? O sea, salen más capitales de los que entran en la región, ¿no? No sé si, bueno, esto sintetizando es un poco la dinámica que yo quería visualizar. Entonces, claro, cuando hablamos de incentivos a la inversión extranjera, la inversión extranjera puede ser un tema muy importante, un elemento muy importante de desarrollo, pero siempre hay que hacer unos distingos, hay que hacer el tema, por ejemplo, de la minería, ¿no? Que es muy controversial y siempre se pone énfasis, y con justa razón y legítimamente, sobre las repercusiones ecológicas y sociales, ¿no? Y está bien, pero además de las repercusiones ecológicas y sociales, en algunos, hablo de Ecuador, ¿no? En otros países de pronto el esquema es un poco distinto. Las inversiones en minería aportan poco al equilibrio, a los fundamentales macroeconómicos del país, ¿no? No se pagan muchas, las regalías son ridículas, entonces son pocos, representan pocos ingresos para el sector fiscal, generan pocos ingresos, ¿no? Generan un drenaje de recursos que requieren de la importación de bienes de capital muy grandes, ¿no? Entonces, al final, digamos, representan un trozo ambiental importante y al final para pocos beneficios, ¿no? Desde el punto de vista económico. Bien. ¿Cómo reforzar la identidad latinoamericana? Yo no sé si, claro, las cuestiones políticas son importantes, ¿no? Pero me parece que no hay tanto que reforzar la identidad, hay que reforzar los vínculos, hay que reforzar las complementariedades productivas, ¿no? Y de ahí luego vienen también un poco las relaciones también en términos de identidad. Yo creo que no creo que lo que nos falta es identidad, lo que nos falta es un proyecto común, es una cierta alineación a nivel político, ¿no? Porque mientras tengamos, a pesar de las diferencias que pueden haber entre los distintos gobiernos de los países,
mientras cada país va a estar preocupado de buscar mercado para sus exportaciones hacia afuera o mantener acceso privilegiado a mercados que son importantes para su economía, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, va a estar dispuesto a sacrificar las dinámicas generales, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, andino, tenía una serie de cláusulas comerciales que han sido sistemáticamente transgredidas, ¿no? El arancel común nunca ha funcionado, en fin, yo no sé si es tanto un problema de identidad, me parece que es un problema de crear las condiciones para una efectiva complementariedad productiva, ¿no? Y ahí luego vendrá la identidad, ¿no? O en todo caso, una mayor interdependencia, ¿no? Entre los países generará lazos más fuertes, me parece. A ese respecto, ¿cuál es el papel de las universidades nacionales para reforzar los sistemas productivos manteniendo la autonomía? Ya, es un tema que nosotros a veces sufrimos porque creo que la universidad siempre tiene esta tensión entre una perspectiva muy funcionalista, ¿no? Casi al sistema productivo o algunos objetivos de política pública, ¿no? En que a los docentes se les pide dirigir mucho sus investigaciones hacia temas muy puntuales, y otra dimensión que es más global, ¿no? Más integral, que percibe y concibe la educación como un tema mucho más integrado entre disciplinas y mucho más profundo y general. No sé, yo diría sistemas de incentivos, ¿no? Se pueden hacer programas nacionales. Yo no soy muy amiga de los castigos en ámbito académico, ¿no? Creo que parte de la creatividad de las personas también depende de que sientan cierta libertad, un poco de ir por donde les guía su curiosidad y su instinto, y creo que la curiosidad y el instinto en ámbito académico son dimensiones muy valiosas. Se pueden hacer programas de investigación a nivel nacional, se pueden dar incentivos. Me parece que hay que fortalecer mucho también la investigación entre universidades de distintos países, ¿no? Y eso un poco nos falta, todavía estamos un poco atrasados en América Latina. Si nosotros vemos ahora los equipos incluso que están elaborando, investigando, tratando de buscar una famosa vacuna, ¿no? O medicamentos eficaces para combatir este dichoso COVID, todos son internacionales, ¿no? Todos son colaboraciones entre universidades de distintos países. Entonces, me parece que esa dimensión internacional y la posibilidad de complementar experticias específicas de varias universidades a nivel latinoamericano puede ser importante. Evidentemente, aquí los incentivos desde el sector público siempre han sido fundamentales, ¿no? Hasta en la Silicon Valley, ¿no? Ni se diga, digamos, en nuestros países. Ok, ¿cuáles eran? Me estoy perdiendo. Había otra pregunta que no la encuentro, o mejor dicho. La informalidad. Ok. Yo creo que la informalidad es la consecuencia de la estructura productiva de nuestros países, ¿no? De la poca diversificación, de la dependencia digamos, no hay sectores productivos que puedan generar empleo de calidad, ¿no? Que digamos, históricamente esos sectores han sido básicamente la manufactura, ¿no? Digamos. Creo que la solución aquí otra vez es diversificar la estructura productiva de nuestros países. Pensar, eso sí, creo que es absolutamente fundamental, y eso sí requiere un poco más de creatividad y algunos cambios un poco más sustanciales. Pensar en incorporar en el sector formal un conjunto de actividades que tradicionalmente han estado excluidas de los sectores formales y que son fundamentales para la reproducción de la vida, ¿no? Todo el tema de servicios de cuidado, ¿no? Todas las labores que hacen las mujeres en el ámbito de los cuidados, de la reproducción de la vida, de cuidar niños, el trabajo voluntario, en fin. Creo que ahí hay realmente un cambio bastante grande que hacer. Algo en Ecuador se había empezado a hacer algunos años, ¿no? Por ejemplo, reconocer el trabajo de las amas de casa, y se había propuesto un esquema de afiliación al seguro para las mujeres que trabajan en casa. Por ejemplo, bueno, entre todas, digamos, era un pequeño pasito en esa dirección.
Y pues sí, duplicar esos esfuerzos porque realmente el trabajo no remunerado representa una parte importante. En el estudio que yo hice justamente, hay cuentas satélites para el trabajo no remunerado que hacía el Instituto Nacional de Estadística y Censo para Ecuador, pero en 2013 las estimaciones eran que el trabajo no remunerado equivaldría al 12% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando de un sector que realmente contribuye muchísimo a la creación de bienes y servicios, ¿no? Si entendemos el PIB como la medida de todos los bienes y servicios que se crean en un país, ese es un sector que puede hacer un aporte importante. Ya, creo que es todo. Gracias. Ahora, Roberto, por favor. Antes, Roberto, recuerda que vamos a tener todavía una segunda ronda porque hay unas preguntas pendientes que es importante hacerlas, muy interesante. Entonces, para que sepamos que todavía te queda una ronda ahí de unas cuantas preguntas más. Gracias. No, gracias a ti, Álvaro. Bueno, la pregunta era si las medidas de gobierno para el rescate de estímulo de la economía, cuál es la evaluación que se han hecho casi todos los países de América Latina. CEPAL ha publicado en su momento un ranking aproximado de qué porcentaje del Producto Bruto Interno, y es bastante disímil. Yo creo que las medidas de gobierno son necesarias, pero han tenido dos problemas en casi todos los países. Un primer problema es que son pequeñísimas, insuficientes, totalmente... pareciera de que mientras se trata de cuidar lo que son los grandes dineros de la deuda externa y de lo demás, entonces a partir de eso se trata de tranquilizar la población en buena medida con porcentajes muy pequeños del Producto Bruto Interno dedicados al estímulo de la economía o a mantener la vida, fundamentalmente a mantener la vida, la alimentación de los trabajadores o de las clases más pobres también. Entonces, un primer problema que han tenido, evidentemente, y que se podrá discutir cuánto influye el espacio fiscal y demás, pero sin ninguna duda que en el mundo, hoy por hoy, los acreedores y en general, hasta el Fondo Monetario decía 50% de los países van a tener que recurrir de alguna manera a auxilios externos. Así que estamos hablando de un tema bastante relativo y decía que los acreedores estarán pensando cómo van a cobrarse de los distintos países y qué facilidades darán, digamos, ¿no? Así que en primer medida, las medidas me parece que son positivas, pero en primer lugar son insuficientes. Y en segundo lugar, hay que tener mucho cuidado porque muchas medidas están dirigidas a grandes grupos empresariales y esos grandes grupos empresariales aprovechan la oportunidad de que mientras ganaron bastante dinero en los años de ciclo positivo, ahora necesitan un rescate porque, bueno, el dinero se retira por los dividendos y después no vuelve demasiado a las empresas. Y tengamos en cuenta que el Estado al final la termina pagando a la población. En lo que estamos diciendo, que sea por deuda o sea sea que recurra a la deuda o mayor déficit fiscal, cualquiera de los temas, en definitiva es mayormente en América Latina, por la injusta estructura fiscal, quien va a pagar a lo largo de muchos años toda esa ayuda que se está haciendo. La ayuda es necesaria, pero la ayuda a los trabajadores directamente, la ayuda directa a quienes crean la riqueza y la ayuda directa a quienes necesitan sobrevivir. Este es el punto crítico de la situación. Entonces, en resumen, no quiero volver a repetir, las ayudas están bien, pero parecen insuficientes, más parecen buscar la tranquilidad social que la ayuda en sí, en muchos de los países, y por otro lado, las ayudas al capital, cuando lo va a pagar toda la población, hay que mirar con mucho ojo cuál es el retorno que se está haciendo de eso, ¿no? Otra pregunta, si las élites bloquean los acuerdos, ¿cómo convencer a las élites para cambiar? Bueno, las élites bloquean los acuerdos no porque son caprichosas, sino porque tienen un interés económico, ¿verdad? Bastante fuerte, y de hecho, a lo largo de la historia de los países, en mayor o menor medida, son las mismas élites con cambios, pero el mismo centro en América Latina, el que viene desde casi la colonia en adelante. Digo con cambios porque en función de los negocios internacionales, dado el alto grado de dependencia, las élites latinoamericanas explotan directamente sus negocios en el país o salían con los capitales
con las corporaciones transnacionales. Y esa alianza la hacen incluso cediendo parte de su negocio cuando la ganancia es mayor o cuando saben que en definitiva ese es el camino para mantener el poder. Entonces, en verdad, convencer a las élites es imposible directamente. El punto aquí es cambiar los gobiernos. Es un tema recurrente, hemos pasado por distintos ciclos, no voy a hablar de los años que han pasado, pero básicamente el tema aquí es cambiar el gobierno hacia gobiernos que representen realmente los intereses soberanos del país y los intereses de los trabajadores. En tercer lugar, la orientación de las cadenas como el problema del extractivismo en América Latina, la reorientación de las cadenas para que no sea vista o no haya riesgo de profundización, ¿verdad? Fue lo que escribí rápidamente. Es muy buena pregunta porque la integración regional es un tema importante, pero hay dos tipos de integración, básicamente, ¿no? O sea, en forma muy esquemática. Hay una integración para complementarse y hay una integración básicamente para el suministro hacia las grandes corporaciones. En definitiva, no es que esté anti-grandes corporaciones, ojo, el capitalismo es el fondo del asunto, siempre va a crear anti-grandes corporaciones, pero son las que terminan dominando los mercados. En definitiva, es muy buena la pregunta porque la integración por sí es una herramienta, no es el objetivo principal. Está claro que el objetivo principal es la calidad de vida de la gente y la subsistencia del sistema del mundo y fundamentalmente la finalización de este injusto esquema económico. Pero es una herramienta que si lo toman en forma, las élites dominantes, como ahora está ocurriendo, por ejemplo, con el Mercosur, entonces va a haber una profundización muy clara de determinadas ventajas para determinados sectores empresariales. Y están haciendo acuerdos con otros bloques económicos o con otros países en donde están cediendo a través de cláusulas específicas en los sectores de servicios y en los sectores de propiedad intelectual, lo que es el futuro desarrollo de cualquiera de estos países, ¿no? A cambio de obtener algunas ventajas en algunos productos agrícolas que son los que las élites justamente en buena parte son los dueños de esos productos agrícolas. En definitiva, las cláusulas que vienen de los países desarrollados son las que aseguran el mundo, el desarrollo futuro, referentes a la parte financiera, a las tecnologías de la información, desde propiedades industriales y otros servicios. Así que estamos totalmente de acuerdo de que la reorientación de las cadenas tiene que ser en función del desarrollo de los países de América Latina y no en desarrollo de algunos sectores particulares. Y por ahí entonces es clave de nuevo que de lo nacional a lo regional, por ahí es el cambio que se tiene que dar dentro de las estructuras de poder. Sin ninguna duda que además en la zona sur Brasil es un jugador fundamental y Brasil en este momento es un líder justamente del tipo de integración dependiente que no queremos, ¿no? En ese sentido. No sé si eran todas las preguntas, ¿me quedó alguna? Creo que va por ahí. Gracias, Roberto. Pasamos a la última ronda. Para Sara, ¿qué rol o importancia tiene el Estado de Derecho y la fortaleza institucional en el proceso de transformación de una especialización productiva? Pregunta Fausto Quintana. Para Sara también, Jorleni Sanabria de Honduras pregunta, en un país como Honduras, donde la brecha de desigualdades sociales es tan amplia, ¿cómo se puede hacer un sistema productivo más equilibrado y pasar a un sistema, cambiar el actual que se tiene de dependencia de materias primas o de sistemas de maquilación de baja calificación laboral? Para Sara, okay. Tengo otra para Sara, dice. Bueno, no, perdón, Sara, esa era muy relacionada con la anterior, entonces. Ahora para... Sí, déjenme, por favor. Para Roberto, ¿cuáles podrían ser algunas industrias que pudieran potenciar articulaciones subregionales o regionales en la lógica de cadenas regionales de valor para la región latinoamericana? Pregunta
Ahora estoy sacándolas del chat porque ya esas no están por orden, entonces disculpen que me tardé un poquito más. Pregunta Henry Mora de Costa Rica. ¿Cómo darle, para Roberto, cómo darle a la transformación social ecológica una base social para un cambio de especialización productiva? Y solo me queda una, disculpe, las quiero entender un poco que está acá. Bien, esas son las preguntas entonces. ¿Alguien pregunta sobre por qué no se abordan otros temas sociales, culturales, filosóficos, estéticos? Bueno, contesto directamente. Este es un tema, un webinar específico que aborda las posibilidades de un cambio de especialización productiva en la región latinoamericana a partir de la coyuntura. Ese es el campo de acción. Por supuesto que debe estar nutrido por fundamentos más holísticos, pero ese es el tema hoy. Y qué bueno que puedan darse múltiples abordajes a un tema como la crisis que se da. Pero este es el tema de hoy. Gracias. Tienen la palabra entonces, compañeros. No sé quién quiere comenzar, cualquiera de los dos. Sara. Ok, empiezo yo. ¿Qué importancia tiene el Estado de Derecho y el fortalecimiento? Yo creo muchísima, por varias cosas. Primero, las instituciones débiles o fuertes tienen cierta inercia, ¿no? Entonces vemos que cuesta mucho trabajo construcciones, pero una vez que están construidas, también cuesta mucho trabajo desbaratarlas, ¿no? Entonces, la inercia funciona también en el sentido de, me parece, defender hasta cierto punto las instituciones en aquellos momentos de nuestra vida en que son sometidas a ataques, ¿no? Hemos tenido, digamos varios. Sí, entonces, y yo creo que hay un cruce que tenemos, me parece, en varios países. Una cosa son las instituciones, otra cosa es el gobierno. O sea, el Estado y el gobierno no son la misma cosa. O sea, hay una esfera pública de instituciones, de servicio público que permanece a través de distintos gobiernos. Entonces, el fortalecimiento de esas estructuras todavía nos falta, pero me parece fundamental. Y el mantener el Estado de Derecho, un mínimo de garantías, también me parece fundamental, porque además yo creo que sin fuerzas sociales no se hacen cambios. O sea, el cambios no vienen de la voluntad, me parece, de los gobiernos, ¿no? Digamos, considerando los actuales gobiernos que ahora en América Latina no tenemos grandes expectativas de grandes cambios, ¿no? De modelo de producción o grandes cambios en la distribución de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que hay gobiernos, pero los gobiernos siempre responden a ciertos equilibrios o desequilibrios o asimetrías de fuerzas sociales. Entonces, mantener condiciones para que haya niveles de debate ciudadano, ¿no? De que las fuerzas sociales de distintos sectores puedan confrontarse, enfrentarse, ¿no? A hacer valer su peso, ¿no? Por lo que tengan, me parece fundamental en este tipo de transformaciones, ¿no? Porque igual las élites, como decía, no es que las élites son caprichos, las élites tienen poder, ¿no? Y mientras tendrán poder, evidentemente van a poder marcar la agenda productiva, comercial y económica de forma mucho más eficaz de lo que puedan hacer otros sectores. Entonces, sí, pues una sociedad plural, inclusiva, digamos, ¿no? En que realmente haya condiciones mínimas, por lo menos para un juego democrático mínimo, es fundamental, ¿no? Entonces, para eso me parece que el Estado de Derecho tiene un rol absolutamente fundamental. Y luego, como en el caso de Honduras, Honduras no es un país que conozco a profundidad, entonces tengo ciertas dificultades, digamos, en opinar sobre países que conozco menos. Conozco mucho mejor la realidad digamos, de Sudamérica que la de Centroamérica. Sí, pues la desigualdad me parece que ahí tiene un rol bastante importante. Hay que tener políticas redistributivas y creo que el tema, por ejemplo, de las economías de escala y de los mercados internos en Centroamérica es más fuerte todavía, ¿no? Sin un cierto nivel de integración entre todos los países y cierto nivel de coordinación a nivel de políticas productivas, es muy difícil pensar en
políticas autónomas que planteen modelos alternativos al de la maquila, ¿no? Y que impliquen un mayor valor agregado. Sí, ¿no? Aquí, me parece que aquí los mecanismos de integración regional y de alianzas pueden ser particularmente relevantes. Muchas gracias. Y Roberto, finalmente. Sí, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta se refería a ejemplos o a qué industrias dentro de un plan industrial o plan productivo podrían servir para desarrollar los países y potenciar la lógica regional. Es una excelente pregunta en ese sentido, porque eso es lo que hay que hacer, preguntarse en concreto, digamos, a bajar al nivel sectorial y tal vez hasta el nivel producto específico. Entonces, podemos dar algunos ejemplos quizás un poquito explicados para que se entienda esa lógica. Por ejemplo, la región perfectamente puede producir lo que se llaman productos plataforma. Los productos plataforma son productos químicos que son la base de una inmensidad de productos químicos finales que se van a utilizar para el consumo por las industrias. Los productos plataforma fundamentalmente son productos que son insumos para otras industrias, pero esa es la manera de ir componiendo una cadena industrial. Nosotros partimos de productos que son materias primas naturales, y llegar a productos plataforma con valor agregado es un tema que puede alinear a lo regional. ¿Por qué? Lo decisivo no es solo el producto plataforma, el químico que uno vaya a desarrollar, sino qué materia prima elige, cuáles tecnologías utiliza, que son varias, diferentes para un mismo producto, qué productos plataforma obtiene y qué productos finales al final, valga la redundancia, va a lograr obtener. Entonces, en ese sentido hay un amplio campo de investigación entre países que tienen similares estructuras económicas y similares posibilidades de desarrollos biotecnológicos, como son estos que estamos hablando, o químicos simplemente. Entonces, en ese sentido, esta cadena es una cadena, como bien anotaba hoy Sara, en cuanto a la colaboración universitaria, pero no solo de ellos, sino también de empresas, la conformación de estudios propios de un país para desarrollar cuáles son los productos plataforma de valor agregado que podría obtener, que son insumos para el desarrollo industrial, y la complementación con los países vecinos en cuanto al desarrollo de tecnologías, de otras materias primas y así sucesivamente. Está claro que cuando uno mira la estructura económica de los países desarrollados, ellos fabrican más que nada bienes de capital, maquinarias, químicos y así sucesivamente. Cuando miramos a América Latina, centrado siempre casi todos los países en pocos productos, estamos hablando de exportación de petróleo, de alimentos en otros casos, o de minerales. Casi todos con poco procesamiento, o el procesamiento necesario para lograr exportarlos, a veces por temas medioambientales. En definitiva, en ese primer ejemplo de industria, marcaba el tema de que llegamos al absurdo actual que, teniendo las materias primas, estas en muchas veces son exportadas, como todos ustedes saben, hacia terceros países, pasan por otros lados, y después tenemos que nosotros, en América Latina, que es un mercado grande, como bien se marcaba, comprarlas al final, y además sin haber participado en esa producción, agregando trabajo de la región. Así que, por el ejemplo, los productos plataforma, que son productos estratégicos sobre los cuales en el 2012 Estados Unidos definió cuáles eran sus productos, porque depende de tu base industrial que vas a desarrollar. Europa hizo el mismo proyecto en el 2005. Bueno, en definitiva, hacia el futuro, esto es una parte del trabajo biotecnológico de agregarle valor a las materias primas, este es un punto que es básicamente regional. En otro orden, la conformación de bienes de capital que son comunes a la región y complementarios, como los necesarios para la agricultura,
por ejemplo. Estos son áreas también de desarrollo complementario, de una lógica regional, básicamente. La integración de las tecnologías de la información y la industria, un tema que aparece en casi todos los planes industriales de los principales países. Es un tema clave porque nosotros estamos integrando las TICs con la industria de acuerdo a la que las empresas de los países desarrollados le piden a las empresas nacionales, y no con la libertad de hacerlo mejor y más conveniente para nosotros. Al no tener fuerza ninguna, o al tener la fuerza de que la cadena de valor está traccionada por algunas grandes corporaciones, son ellas las que terminan imponiendo cuáles son los mecanismos TICs industria, sin que en verdad lo óptimo, tanto para nuestro sector de tecnología de la información como para los sectores industriales, fuera desarrollar esa sinergia dentro de nuestros sistemas nacionales y regionales. Ahí tenemos 3 ejemplos que tienen que ver con, quizás un poco complejos, pero podemos ir después a ejemplos más tradicionales, que tienen que ver con lo que tienen un desarrollo absolutamente nacional en algunos aspectos de esas cadenas regionales, pero regionales en la mirada si queremos tener valor agregado mayor. Después hay otros sectores, si nombré 3, productos, plataformas y biotecnología, si nombré las TICs y las industrias, o bienes de capital dirigidos a determinados sectores. Bueno, simplemente hay sectores tradicionales donde el mercado interno regional puede abordar perfectamente en el rubro, por ejemplo, alimentos, mucho mayor valor agregado del que hoy tenemos exportando, por decir algo, la leche en polvo hacia China, ¿no? Gracias. Había otra pregunta, que era cómo darle a la transformación una base social. Una pregunta difícil, sin ninguna duda. Pero las bases sociales... Henry. Las bases sociales siempre son, sea la transformación, o sea otro tema de base social, son el trabajo hormiga, ¿no? Son básicamente el llegar a los organismos que tienen influencia a nivel de los sectores populares, de los partidos políticos, de los trabajadores, de las cooperativas y de todos los afectados, bueno, obviamente de los productores rurales y de todos los que son afectados por este sistema, o que sobreviven apenas muchos de ellos en este sistema. En definitiva, la base social es un trabajo de mucha gente, pero es una difusión concéntrica, ¿no? que es necesario hacer. Muchas gracias a ambos, tanto a Sara como a Roberto, por su participación tan directa a lo que se ha preguntado y en sus ponencias. Me tocaría un breve comentario de cierre para cerrar el panel, con base a 2 de las líneas principales que establecieron tanto Sara como Roberto. 1, ¿cuáles serían los probables escenarios de desenlace de estas fracturas o interrupciones en las cadenas globales de valor a causa de la crisis de la emergencia sanitaria actual? Y sobre eso, ¿cuál es el papel de América Latina en esta división internacional del trabajo? ¿Y qué cambios podrían haber para la región a través de riesgos y oportunidades de desafío? Comienzo con lo que ha dicho Roberto, que dentro de las 3 opciones genéricas de continuidad, ruptura o un ajuste para la adaptación del orden actual económico, desgraciadamente lo más probable es que se dé un ajuste para adaptación. Es decir, cambios, sí, pero cambios en qué dirección. Y esto llama la preocupación porque se mencionaron 3 áreas por las cuales se podrían dar estos cambios para que el status quo, las élites globales, las grandes empresas transnacionales puedan mantener las tasas de ganancia o la acumulación que mantienen hoy. Una, seguir flexibilizando más los mercados de trabajo. Una preocupación muy fuerte que la hemos visto en todos estos años, pero que podría tener una oportunidad para ampliarse más. Segundo, la relocalización selectiva de cadenas de valor global donde interese más a estas compañías o a estos entramados productivos, estos holdings internacionales, no necesariamente donde interese más para una mayor autosuficiencia regional de los países. Y tercero, la aceleración de las economías digitales, la automatización, todo lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial o tecnológica,
que puede ser muy bueno, pero si se hace solo desde una lógica de lucro, de arriba hacia abajo, más bien nos puede crear perjuicios a zonas como Latinoamérica. Repito, no porque sea malo la adaptación a estos cambios tecnológicos, sino quién los hace, cómo los hace y qué cambios son los que se hacen, como se decía. Para que hablemos de rupturas, desde una perspectiva de la transformación social ecológica, tendríamos que repensar el papel del Estado, no solamente, pero el papel del Estado es fundamental, hacia una política productiva activa. Voy a retomar palabras que hemos conversado en otros momentos con mismo Sara, con Roberto, en palabras que ellos han mencionado. La política productiva no debe estar subordinada a la estabilidad macroeconómica y a los meros incentivos tributarios fiscales para que venga inversión extranjera directa. Una política productiva activa, primero que nada, parte por definir cuáles serían las posibilidades de enlazar al sistema productivo, cuáles serían las oportunidades que existen en el mercado interno, en el mercado externo, y no partir primero por los incentivos y una atracción indiscriminada de inversión extranjera directa. Eso es muy fundamental. Por eso ellos han mencionado la importancia de la banca del desarrollo, que a veces tenemos formalmente banca de desarrollo en América Latina, pero cumple un papel ya tergiversado, garantías para los grandes empresarios y no realmente créditos para financiar innovación o actividades donde se genera mucho empleo. También es importante, lo han mencionado los colegas en otro momento, el tema de las compras públicas para poder favorecer, apoyar a incentivos a emprendedores que puedan generar, ampliar la base productiva nacional. También, por supuesto, muy importante, la articulación entre la educación y el sistema productivo en doble vía, porque podemos fortalecer el sistema educativo y si no tocamos el sistema productivo, pero también el sistema productivo a veces requiere capacidades y habilidades que no generan nuestro sistema educativo. Es una convergencia en doble vía. Se mencionaba también que un sistema productivo en la lógica de la ruptura tiene que preocuparse mucho por el ambiente, para reducir los impactos a los ecosistemas, pero también por reducir desigualdades e inequidades inaceptables para el bienestar en clave de transformación social ecológica. Las desigualdades de género, las desigualdades, las mujeres ubicadas en los empleos, por ejemplo, como mencionaba Sara, en la economía del cuidado, con la mayor precariedad posible, en los servicios de comercio al menor, que es donde predomina, es muy fuerte la participación de las mujeres. Para los jóvenes, con la dificultad de obtener un primer empleo o tener que dejar sus estudios para poder conseguirlo. Para personas mayores también, que no pueden conseguir un empleo cuando no entraron adecuadamente en el sistema productivo, o al salir cuesta mucho y el sistema no genera suficientes oportunidades. Eso debe ser una preocupación, pero también disminuir las brechas entre oportunidades y capacidades entre las áreas rurales y las áreas urbanas en la posibilidad de integrarse en un sistema productivo más equilibrado y balanceado. En suma, una mezcla de capacidades y oportunidades. Se mencionaron otras cosas, como por ejemplo, cómo financiar los sistemas productivos. No solamente lo que se hablaba de la banca de desarrollo y de una mejor tributación progresiva, pero también qué tipo de inversión extranjera directa se está trayendo. Seleccionar mejor esta inversión, pero para eso tenemos que tener capacidades para poner condiciones y negociar de mejor manera y no atraer, como pasa en países que solo saben atraer para que se pueda explotar petróleo, soja o maquila textil en Centroamérica, etc. Tenemos que generar otras condiciones para poder atraer otro tipo de inversión extranjera. Finalmente, tomar en cuenta para el análisis de los sistemas productivos en la región las diferentes especificidades para cada país y su región. Se trató de hacer un análisis muy general porque es lo que hoy nos convocaba, pero hay que ya luego en la lupa poner el acento en esas diferencias que permiten identificar los rezagos que tienen mayores unos países con relación a otros, las ventajas o posibilidades que tienen unos países con relación a otros. Eso es fundamental para hablar de una estrategia de integración productiva subregional y regional. Segundo, una plática que teníamos con Roberto hace poco, unos días por vía virtual también, en colectiva con la red de trabajo TSE. El sistema productivo mundial, global, puede tener, hay una disputa por la resiliencia, por la adaptación a estas circunstancias. Pero esta resiliencia puede tener dos vertientes al menos. La vertiente de las élites, de las empresas transnacionales, a través de los mecanismos que se mencionaron de flexibilización más del trabajo, de una aceleración de las revoluciones tecnológicas digitales, y de la relocalización selectiva. Esa es la resiliencia para poder adaptarse a ellos. Pero eso no necesariamente va en sintonía con la resiliencia que ocupamos en América Latina, en nuestros países y en nuestros tejidos locales, de una adaptación productiva con mayor autosuficiencia regional. Hay un conflicto ahí plantado. Y ese conflicto hay que darlo en las políticas públicas. Los actores políticos tienen que asumir estas demandas. Es triste
que cuando hubieron llamado gobiernos progresistas, desgraciadamente hicieron elementos de ayuda social, de captación mejor de los excedentes de las exportaciones de materias primas, pero no pudieron, no quisieron trabajar más las bases de un cambio de sistema productivo hacia una mayor autosuficiencia regional. Que cautela no significa renunciar a la globalización, no significa renunciar a una inserción en la economía internacional, sino hacerla de una manera más inteligente, más selectiva, poniendo más el interés de nuestros propios países y región, y no solamente prácticamente regalarnos a lo que podamos atraer hacia afuera. Finalmente, entonces hay dos márgenes de maniobra, el que tiene cada país a nivel interno, pero el que podemos lograr como región y su región. El margen de maniobra interno es importante, pero no es suficiente. Muchos países no podrían salir adelante a cambiar su sistema productivo. Se necesita esta voz subregional y regional para realmente transformar lo que estamos hablando. Un anuncio final. El próximo webinar de la serie y después de la emergencia, ¿qué? Es el próximo miércoles 13 de mayo. Y hay un tema interesante que ya lo mencionaron de alguna manera ambos panelistas. Tiene como por título Planes de recuperación para superar las emergencias. ¿Para qué y para quiénes? Creo que es un tema que nos convoca importante para ahora en nuestros países, ¿no? ¿A quién se está rescatando con los planes de emergencia? ¿Cuáles son los orígenes, la condicionalidad, los destinos y los enfoques que se tienen? Esto es el miércoles, próximo miércoles a esta misma hora por los mismos canales. Agradecer a todas las personas que se mantuvieron por el Zoom, por la Facebook, por YouTube. Gracias. Están invitadas a los próximos encuentros. Agradecer a mis colegas Mariel y Mariana en la colaboración, coordinación que se ha hecho para este webinar. Y a Roberto y a Sara. Muchas gracias de parte del proyecto FES Transformación. A todos ustedes y a todas ustedes que tengan un feliz tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.